Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga. Esta tarde estoy aquí una vez más para traer un estudio de la palabra del Señor que lleva por título una pregunta. ¿Qué pide Dios de ti? Esa es una pregunta que está escrita en la Biblia, precisamente en el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Lo vamos a leer. Dice: ahora pues, oh Israel, ¿qué pide Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Es una pregunta que Moisés le está haciendo al pueblo. Ustedes saben que el pueblo de Israel había vivido muchos años oprimido en Egipto. Los egipcios los habían subyugado y los habían esclavizado. Por lo tanto, aunque ellos entraron allí con privilegios, porque cuando ellos llegaron a Egipto fue porque José, uno de los hijos de Jacob, había interpretado los sueños del faraón. El faraón estaba muy contento con él, lo había hecho gobernador y recibió a toda la familia de José. Le dio lo mejor de las tierras de Egipto. Así que ellos entraron en Egipto como un grupo privilegiado. Pero la Biblia dice que después que murió José y murió aquel faraón, el próximo faraón que vino no quiso continuar con la misma obra que había hecho el faraón primero. Y le molestó que se estaban multiplicando, que eran muchos ya, habían pasado muchos años. Y mientras más tiempo pasaba, más se multiplicaban los hijos de Israel. Llegó un punto que el faraón hasta quiso eliminar a los niños que desde que nacieran, le había dicho a las parteras, desde que nazcan, si ve que es varón hay que matarlo. Pero las parteras no se atrevían, ese era un mandato muy difícil. Entonces mandó que sus soldados fueran por las casas de los hebreos arrebatando los niños para tirarlos al río Nilo, que fue un horror, y muchos niños murieron así. Pero Dios salvó a Moisés, y a su tiempo, después de muchísimos años, Dios llamó a Moisés. Moisés se había ido, se había tenido que ir huyendo, ya él no estaba en Egipto, estaba viviendo en Madián. Pero el pueblo que estaba en Egipto seguía oprimido, seguía sufriendo, seguía siendo esclavo, y ellos clamaban a Dios. Se acostumbraron a ese estilo de vida. Sencillamente cuando ellos oraban era porque estaban desesperados y necesitaban que Dios los ayudara. Pero salieron de Egipto, al fin, después de mucha lucha, porque el faraón no los quería dejar, y no vamos a entrar en todos los detalles de que Dios tuvo que mandar 10 plagas hasta que el faraón cediera y les diera la autorización. Y cuando al fin ellos están afuera en el desierto, Dios llama a Moisés que suba al monte Sinaí. Y Moisés estuvo en el monte hablando con Dios 40 días. 40 días es bastante tiempo para uno pasarlo solo. Ni siquiera sabemos si tenía comida, si comió, si no comió, no lo sabemos. Solamente que estuvo allí 40 días con Dios. Y en aquellos 40 días Dios le dio los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos. Dios le habló muchas cosas y le explicó muchas cosas a Moisés. Cuando Moisés bajó, vamos a no entrar en todos los detalles, que la primera vez que bajó el pueblo se había desbandado y estaban adorando un becerro de oro y todas esas cosas que sucedieron. Pero en la segunda vez que él baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, le empieza a hablar al pueblo las cosas que Dios le habló a él. Y esta es una de ellas. Él le hace la pregunta: ahora pues, oh Israel, ¿qué pide Dios de ti? Nosotros siempre le estamos pidiendo a Dios. Israel se había acostumbrado a pedir a Dios. Solamente oraban cuando necesitaban socorro de parte de Dios. Y no está mal que le pidamos a Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza,
y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros tenemos problemas. Pero tampoco así que solamente oremos cuando tenemos que pedirle algo a Dios. Lamentablemente el ser humano es así. Nosotros tendemos a concentrarnos en nosotros mismos y casi siempre nuestros problemas y las situaciones difíciles que nosotros tenemos que confrontar nos parecen lo peor del mundo. Y siempre que nos acercamos a Dios, tenemos una gran lista de peticiones que hacerle a Dios. De hecho, muchas veces lo hacemos así. Decimos, voy a ir a orar porque tengo que pedirle al Señor, o tengo muchas necesidades, o tengo muchas peticiones. Y se sienta uno a orar y la oración se va todo en peticiones. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos dé salud. Queremos que Dios nos dé fuerza, energía, que nos dé el valor que nosotros necesitamos para pelear las luchas, las batallas diarias. Queremos que Dios quite los obstáculos que se atraviesan en nuestro camino. Queremos que Dios nos dé victoria en todas las cosas que hacemos. Y en fin, queremos tantas cosas. Nuestras oraciones generalmente son una lista larga de peticiones. Y cuando terminamos de pedirle a Dios una cosa y otra, ya terminamos de orar, no hay más nada que decir. En el nombre de Jesús, amén, se acabó la oración. Entonces Israel también se había acostumbrado, solamente oraban cuando tenían un problema y cuando tenían una necesidad, cuando alguien estaba enfermo. Moisés les dice entonces a ellos esta pregunta: ahora pues, oh Israel. Vamos a parafrasear lo que Moisés dijo. ¿Te has puesto tú a pensar que Dios también pide algo de ti? No todo puede ser recibir, recibir, recibir. Nosotros tenemos que aprender a darle a Dios lo que Él quiere de nosotros. Y hay cosas que están claras en la Biblia que Dios quiere que nosotros les demos. No nada material, porque Dios no necesita nada material. Prácticamente Dios no necesita nada que nosotros pudiéramos darle. Sin embargo, hay cosas relativas a nuestro ser interior que Dios desea que se la demos porque Él quiere que lo hagamos de corazón voluntario. O Él pudiera agarrar lo que Él quiere porque Él es Dios, pero Él quiere que nosotros voluntariamente le demos a Él ciertas cosas que Él pide de nosotros. Entonces empieza Moisés a hacer una pequeña lista para que ellos tengan una idea. A lo mejor ellos se quedaron pensando, pero ¿qué puede querer Dios? Dios no necesita nada. Y en un sentido es verdad, Dios no necesita nada. Nosotros somos los que necesitamos mucho. Pero entonces Él le dice que temas a Jehová tu Dios. Lo primero que Dios pide de todo ser humano es que tengamos ese temor de Dios en nuestra vida. Temor no quiere decir que le tengamos miedo a Dios. Temor más bien significa el respeto y la reverencia que Dios merece porque Él es un ser mucho más superior a nosotros y además es nuestro creador. Nosotros como sus criaturas le debemos respeto, le debemos reverencia y le debemos obediencia. Es al igual que nosotros con nuestros hijos. Cuando nuestros niños están pequeños, nosotros exigimos que ellos nos respeten. Nosotros exigimos que ellos nos obedezcan. Dios también espera que nosotros lo respetemos y lo obedezcamos porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Asimismo, el Señor nos enseñó a orar. Cuando ustedes oren, le digo a los discípulos, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a empezar. ¿A quién nos vamos a dirigir? A nuestro Padre que está en el cielo. Así que Dios es nuestro Padre, pero el Padre tiene derecho sobre los hijos y vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Dios como Padre tiene un derecho sobre nuestras vidas. Que le temas quiere decir que lo respetes. Ahora nosotros sabemos que Salomón, Dios le dio una sabiduría
excepcional. La Biblia dice que más que a ninguna otra persona. Y él escribió en uno de sus proverbios esta frase: con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Fíjese bien, con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. El mal es algo que aunque nosotros sabemos que no es bueno, en cierta forma nos atrae. Nosotros tenemos dentro de nosotros ese instinto, esa inclinación al mal. Y lo que es malo, aunque entendemos que es malo, de alguna forma el diablo nos lo hace ver como interesante o bonito o algo, y uno le atrae lo malo. Hasta el mismo apóstol Pablo, que ya ustedes saben el encuentro que él tuvo con Dios y cómo él se entregó al Señor. Cuando él le escribe a los Gálatas, le dice: yo encuentro esta ley dentro de mí, que el mal está en mí. Y el bien que yo quiero hacer no lo hago y termino haciendo el mal que yo no quería hacer. Entonces, si eso lo pudo decir Pablo, ¿cuánto más nosotros? Todos nosotros, los seres humanos, aunque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aunque nos hemos entregado a Dios, esa inclinación al mal está dentro de nosotros y es algo que nosotros tenemos que lucharlo toda la vida. Claro, mientras más tiempo llevamos en el Señor, como que nos fortalecemos y aprendemos a resistir las tentaciones, a resistir al enemigo y mantenernos fieles al Señor. Pero no es fácil. Toda la vida hay que estar bien pendiente porque el enemigo es muy astuto y viene en diferentes formas porque él está tratando de hacernos caer. El apóstol Pedro comparó al enemigo con un león. El león es muy astuto y él no va corriendo rápido, él va bien lento. Pero cuando él ve un animal pequeño que él quiere para devorarlo, para hacerlo su comida, él no se le tira rápido. Él empieza y le da vueltas y estudia bien la situación y espera que el animalito esté distraído, y cuando él menos se lo espera, entonces lo ataca y no se le puede escapar. Así dice el apóstol Pedro: el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo de nuestras almas está dándonos vueltas y está mirando entre todos los hermanos que hay, porque le encanta hacer caer a los que ya son creyentes. Los del mundo ya son suyos y él juega con ellos como él quiere. Pero entonces los que se le fueron de las manos, que quieren servir al Señor, entonces él le da vuelta, le busca el lado débil, mira a ver cuál es el momento más débil de la persona para atacarlo de momento y destruir su alma completamente. Pero nosotros necesitamos tener ese respeto a Dios, porque dice el sabio Salomón: con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Si no hubiera temor de Dios, ustedes saben que las personas que no temen a Dios, no les importa lo que Dios piense. Ellos hacen lo que les da la gana a ellos y luego se ríen de las maldades que hicieron. Cuando no hay temor de Dios, la persona anda por su cuenta haciendo exactamente lo que quiere. Pero cuando una persona tiene temor de Dios, respeta a Dios, respeta lo que Dios dejó escrito en su palabra y tratamos de someternos, tratamos de alinear nuestra vida a lo que Dios manda. ¿Por qué hacemos eso? Porque es difícil, pero lo hacemos porque amamos al Señor. Y no se nos hace difícil obedecer al Señor porque le agradecemos, porque sabemos que Él ha sido bueno, porque ha hecho tantas cosas por nosotros. En un sentido, yo a veces no me gusta cuando oigo a una persona usar esa expresión de que la vida cristiana es tan dura o tan difícil. Yo no creo que la vida cristiana es tan dura ni tan difícil. La vida en sí es dura y es difícil. La vida. Porque la vida es muy complicada y se nos presentan 20,000 de problemas. Pero se le van a presentar problemas a todos, al cristiano y al no cristiano. Por lo tanto,
el que tiene a Cristo tiene una ventaja. Entonces no es que la vida cristiana es más difícil que la otra vida. Todos la tenemos difícil, pero el que tiene a Cristo tiene un apoyo, tiene alguien que te dé ánimo, tiene alguien que cuando tú crees que no puedes más, te impulsa otra vez para que salgas a flote, que te agarra de la mano y dice el Salmo, te saca del lodo cenagoso si es necesario. No es tan difícil. Cuando amamos al Señor, no se nos hace difícil obedecerlo. No se nos hace difícil someternos al Señor porque lo amamos. Entonces, lo primero de todo es que temas a Jehová tu Dios. Si no tenemos el temor de Dios, no podríamos agradar a Dios en ninguna forma. Porque el temor de Dios es el que nos lleva a obedecer al Señor. Entonces, segundo, después que dice qué es lo que Dios espera de ti, lo primero es que temas a Jehová tu Dios. Luego le dice que andes en todos sus caminos. Bueno, este segundo requisito es el resultado del primero. Si tú temes a Dios, tú andas en los caminos que el Señor ha preparado para ti. Que el salmista dice en el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El camino que el Señor tiene para nosotros es un camino de justicia, quiere decir de cosas correctas, es justo. Que andemos en lo justo, en lo bueno, que nos alejemos de lo malo. Porque mire que las personas que no tienen el temor de Dios, no solo que hacen las cosas mal, sino que se jactan de eso, se juntan y cuentan las maldades que han hecho como si fueran cosas heroicas que hay que aplaudirles. Y es un horror, una barbaridad. Pero ellos muertos de la risa porque, yo me atreví a hacer esto, yo soy tremendo. Pero cuando nosotros realmente tenemos el temor de Dios, nosotros andamos en el camino que el Señor nos ha trazado. Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Dios tiene preparadas sendas para que nosotros andemos por ellas, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros tenemos el temor de Dios, buscamos la dirección de Dios para que el Señor nos ayude a encontrar esos caminos, esas sendas que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora quisiera ir a los proverbios. Y precisamente el proverbio número 12, si tienes tu Biblia contigo o cerca de ti, agárrala y ábrela porque vamos a mirar varios versos en el libro de los proverbios. A mí me gustan mucho los proverbios porque Salomón escribió unas cosas que son para mí bien importantes. En ese capítulo 12, el último verso, por el que estamos hablando de senda, el último verso que es el verso 28, dice, en el camino de la justicia está la vida. En sus caminos no hay muerte. Estamos hablando que Dios ha trazado para nosotros la senda de justicia, ¿verdad? Me guiarás por senda de justicia. Y Salomón dice, en el camino de la justicia está la vida. Pienso yo que nos estamos refiriendo a la vida eterna. Cuando seguimos el camino que Dios nos ha trazado, vamos derecho en la dirección que Dios quiere y derecho a tener salvación y vida eterna. Y cuando dicen ella no hay muerte, quiere decir que no hay maldad, no hay pecado, no hay cosas malas, no hay cosas crueles, no hay cosas injustas en los caminos que el Señor tiene preparados para nosotros. Pero vamos a irnos más adentro del Proverbios capítulo 12. Y él hace unas comparaciones, lo que él le llama el hombre sabio y el hombre necio. Pero aquí lo vamos a poner de esta manera. Cuando él dice el necio, vamos a pensar, el necio es el que no tiene el temor de Dios. Y el sabio es el hombre que teme a Dios. Entonces en el verso 15, él dice, Salomón, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, él se cree que está bien. Mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces vamos a mirar esa comparación. El camino del sabio, en otras palabras, lo que hace el sabio, para él está bien. Eso no tiene nada de malo. Todo el mundo lo hace. Él cree que está bien. Pero no mira las cosas como Dios las mira. Entonces el otro, que es el hombre que tiene temor de Dios, que él le llama el sabio, dice, el que obedece al consejo es sabio.
Una persona que tiene temor de Dios obedece el consejo de la palabra. Si la palabra dice que no te entremetas en lo ajeno, si la palabra dice que no hagas esto, que no vayas aquí, que no vayas allá, déjate llevar por lo que Dios está diciendo y no por tu propio pensamiento. Como dice también Salomón, me parece que es en el capítulo 3, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, fíjate quiere decir que confíes, tengas la confianza, la seguridad, que lo que Dios te está diciendo es lo mejor para ti. No lo dudes. Entonces, si lo crees, obedece y hazlo. Y cuando dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda, quiere decir, si acaso te desviaste un poco, pero reconoces que el Señor está contigo y reconoces que necesitas la ayuda de Dios, Él te ayuda a enderezarte y volver al camino correcto, que era lo que Él quería que tú hicieras. Pero si nosotros nos apoyamos de nuestro propio entendimiento, nuestra mente nos falla, porque entonces la mente se deja llevar el razonamiento humano de lo que los demás aprueban. Si los demás creen que está bien, pues porque yo voy a pensar que está mal. Si los demás creen que eso no tiene nada de malo, pues porque yo voy a pensar que eso no se puede hacer. Y aquí no importa lo que nadie piense ni lo que nadie opine. La última palabra la tiene el Señor. Lo que Él dice, eso es lo que va. Y lo que Él dice que no, eso no va. Por lo tanto, nosotros tenemos que alinear nuestra vida a la palabra del Señor. Entonces, Salomón describe las acciones de lo que él le llama el necio, que nosotros le vamos a decir que es el hombre que no tiene temor de Dios, como una persona que se deja llevar de la ira y que es un mentiroso. Una persona que se deja llevar de la ira quiere decir que no controla sus emociones. En el verso 16, que es el próximo al que leímos, dice, el necio al punto da a conocer su ira. En otras palabras, tan pronto se enoja, grita, dice, maldice, hace y deshace. ¿Por qué? Porque no tiene control de su propia personalidad, de su temperamento. Le molestó algo, le viene a la mente decir una barbaridad y la dice. Pero la persona que tiene temor de Dios, en el momento en que se enoja, tiene que ejercer ese dominio propio. Y aunque a la mente le vengan cosas feas para decir, no las dice. Se controla. Pero el que no tiene temor de Dios, no tiene filtro. Ese dice, aunque a las demás personas les parezca mal, aunque ofenda a las demás personas, no tiene consideración de nadie, porque solo está pensando en él mismo. En otras palabras, la persona que no tiene temor de Dios se valora más a él mismo que a todos los demás y hasta aún más que Dios. Ni Dios me puede decir a mí lo que yo haga o no haga. Yo decido, es mi vida y yo hago lo que yo quiera. Entonces se pone él por encima de los demás y por encima de Dios. Le molestó lo que una persona hizo, le grita, le ofende, le dice 4 cosas y se justifica. Dice, a ver, se lo buscó. Porque mira lo que me dijo, no tenía razón para decirme eso. Y alguien le dice, oye, pero ¿tú no crees que te pasaste un poco? ¿Te exageraste un poco? Dice, no, él me provocó, la culpa la tuvo él. Nunca va a admitir nada porque no hay temor de Dios en su corazón. Pero la persona que tiene temor de Dios y por alguna razón perdió, como nosotros decimos, perdió la tabla, no pudo controlarse, se da cuenta que lo hizo mal. Y puede reconocer que no debió de haber hablado o hecho lo que hizo. Pero el Salomón lo puso de esa manera. El necio al punto da a conocer su ira. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque Dios espera más de nosotros. Dios nos ha capacitado a todos con el dominio propio para que cuando vengan esos momentos, aunque sea difícil, aunque tengas ganas
de decir esto o aquello, puedas controlar tu boca, tu lengua, para no ofender a otras personas. Mira lo que dice en el verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Las palabras como golpes de espada. Y dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Quiere decir que hay personas que cuando se disgustan, dicen cosas feas, hieren tanto a la persona con la cual están hablando, que es igual que si le dieran un golpe con una espada. Una espada puede cortar y herir hasta de muerte a la otra persona. Y dice que las palabras pueden herir tanto como una espada. Sin embargo, la persona que tiene el temor de Dios, que él le llama el sabio, dice que sus palabras son como medicina. ¿Por qué? Porque siempre tiene una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de amonestación. Mira, sí, levántate, tú puedes, no te desalientes, Dios te va a ayudar, camina, no te dejes caer. Dice, sus palabras son como medicina. Porque cuando una persona con buen corazón te habla de esa manera, te sientes confortado, te sientes más animado. Aparte de la comida o el agua o otra cosa, solo las palabras. Las palabras pueden destruir, pero las palabras también pueden sanar a las personas con las cuales hablamos. Sin embargo, la persona que es entendida, aunque se enoja, tiene que ejercer el control de su temperamento. Salomón, cuando dijo que el necio al punto da a conocer su ira, terminaba diciendo, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Alguien viene y ofende a una persona que no tiene temor de Dios. Oh, pues rápido, como lo ofendieron, brinca para arriba y le dice 3 cosas, y si se descuida hasta se quiere ir a los puños. Esa misma persona va y ofende a un creyente que realmente ama al Señor. Esa persona también le dolió igual y también le vinieron a la mente todas esas cosas, pero no las hace. Al contrario, dice Salomón, no le hace caso a la ofensa. Tenemos 2 opciones. Cuando una persona nos dice algo con la mala intención de ofendernos, usted puede tomarlo en serio y disgustarse grandemente, o usted puede encogerse de hombro y decir, ese es un loco, y no le hace caso. Mira qué locura eso no es ni verdad. Entonces, si usted no le hace caso, usted no se altera. Pero si usted lo toma en serio, usted se altera y usted quiere arreglar las cosas, y en vez empeoran, porque si usted le contesta de acuerdo a lo que él dijo y él sigue y usted sigue, se forma una discusión acalorada que puede terminar muy mal. Y nosotros necesitamos, como siervos de Dios, aprender a controlar el temperamento y a evitar esos problemas. También Salomón en ese Proverbio 12 dice que el necio es mentiroso. Trata de engañar a los demás. Sin embargo, dice que el justo habla con justicia. Quiere decir que lo que dice es verdadero. La persona que no tiene temor de Dios miente. Bueno, hay personas que mienten tanto que hay un refrán por ahí que dice que de 3 palabras que digan, 2 son mentiras. No se le puede creer nada. Se inventan las cosas. Pero cuando uno tiene temor de Dios, habla la verdad. Entonces, hay un problema con la mentira. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Entonces, una persona puede engañar a otro mintiéndole y la persona se lo creyó. Pero a la larga, uno se entera de lo que pasó, cuál era la verdad de todas las cosas y sale a relucir que esta persona fue un mentiroso. Entonces, el que miente siempre va a quedar mal con su mentira. En el momento puede que se escape, pero a la larga se descubre. Pero el que habla la verdad, dice la palabra de Dios que la verdad permanece para siempre. Lo que es verdad. Así otra gente traten de taparlo y de decir que no, porque hay muchas personas que se oponen a la verdad y tratan de decir que así no son las cosas y tratan de discutir. Pero usted manténgase tranquilo,
Usted ya dijo lo que iba a decir, no siga ni discutiendo de las cosas ahí, porque a la larga ellos se van a dar cuenta. Ahora en el momento, aunque usted trate de defender su punto, ellos no le van a hacer caso, van a seguir discutiendo, lo que se va a formar es una discusión desagradable. Mejor es no seguir hablando. Y a la larga, la verdad permanece para siempre, dice la palabra del Señor. Así que el que habla verdad es considerado con los demás, sus palabras sanan, sus palabras, como dijo en el verso 15, la lengua de los sabios es medicina. El que teme a Dios va con la verdad y eso agrada a la gente. Pero la realidad es que la mentira tarde o temprano se va a descubrir. Las mentiras son temporeras. Tarde o temprano la verdad va a salir a la luz y el que miente sale descubierto y queda como un mentiroso. Mas la verdad permanece para siempre, aunque otros hayan tratado de taparla. Así que Salomón dice que el corazón del mentiroso está lleno de maldad, pero el corazón del sabio está lleno de alegría. Cuando uno tiene temor de Dios y uno sabe que uno está haciendo lo que Dios espera de uno, uno vive feliz. Sin embargo, el que no tiene temor de Dios y le hace daño a la gente, trata de engañar a todo el mundo, siempre está buscando cómo vengarse de alguien y cómo desquitarse de algo, esa persona nunca es feliz. Esa persona vive como en una angustia y en una agonía que él mismo la ha creado y no sabe cómo salir de ella. Porque lo único que necesita es entregarse a Dios para que Dios perdone sus pecados y cambie su vida. Y esa lucha interna que lleva adentro, se termina. Pero entonces sigue diciendo Moisés al pueblo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Primero le dijo que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Y luego dice que lo ames con todo tu corazón y que lo sirvas con todo tu corazón. Dios nunca ha querido que nosotros los seres humanos seamos como un robot que tiene que hacer, que Él maneja por arriba, como si nosotros fuéramos una marioneta o una cosa así. No. Dios nos hizo independientes y libres para nosotros decidir y escoger. Pero Dios espera que escojamos bien. Dios espera que al fin nos demos cuenta que el enemigo de nuestras almas es el malo y Él es el bueno. Por lo tanto, aunque Él nos exige que caminemos en la senda de justicia y que no hagamos esto y que no hagamos aquello y que controlemos el temperamento, lo que Dios nos pide no son cosas fáciles, pero son cosas buenas. Que nosotros sepamos evaluar las cosas y darnos cuenta, como decía el salmista, de la hermosura de la santidad de Dios, que todo lo que Dios está pidiendo de nosotros es para nuestro bien. Al fin y al cabo nos beneficia a nosotros, vivimos más felices, la gente que está a nuestro alrededor y convive con nosotros viven más felices, pero yo no sé si usted ha visto estas personas que son bien gruñonas, que siempre se están quejando, que siempre están maldiciendo. Ni son felices ellos, ni pueden ser felices los que están con ellos, porque continuamente están en un pleito o oyendo el pleito de él. Pero Dios quiere que nosotros seamos felices. De hecho, el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar del gozo del Señor. Y todo quiere que lo hagamos de corazón. Nosotros necesitamos amar a Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que amar a Dios con todo nuestro corazón es el primero y el más grande de los mandamientos. Dios lo puso como mandamiento. Amarás, no dice, sería bueno que amaras, sino dice, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así que Dios quiere todo de nosotros, pero con amor. Y Él lo exige. ¿Por qué lo exige? Porque Él es nuestro Padre y Él es nuestro Creador. Cuando usted tenía sus niños pequeños, usted no le decía, me gustaría que te portes bien. Te decía, te portas bien o si no, te la vas a ver conmigo.
Si nosotros podemos exigirle a nuestros hijos, Dios también puede exigirnos a nosotros. Y aquí Moisés les recuerda al pueblo, ustedes siempre vienen a pedir de Dios, que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Pero Dios tiene peticiones para ustedes. Y la más principal es que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón. Bueno, el apóstol Juan lo explicó muy bonito en su epístola y dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿No es verdad? Él demostró su amor hacia nosotros. Él hizo todo para salvarnos, aunque nosotros estábamos, dice Isaías, que todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No es que el mundo era muy bueno y Dios dijo, debemos salvarlo porque son muy buenos. Ya nosotros estábamos perdidos, descarriados, distraídos. Mas Jehová cargó en su Hijo Jesús el pecado de todos nosotros. Así que Dios demostró que nos amaba, a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Y el apóstol Juan, por eso es que dice, nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Quiere decir, el amor de nosotros es la respuesta al amor que Dios nos demostró. Porque Él nos amó, ahora nosotros lo amamos a Él. Y está bien, porque así fue que Dios lo planeó. Pero tenemos que darnos cuenta quién empezó primero demostrando el amor. Fue Dios el que nos amó primero. Así que cuando Dios nos pide que lo amemos, no nos está pidiendo algo muy difícil, porque debe ser todo lo contrario. Nuestro amor debe ser algo que no se puede evitar. Cuando nosotros entendemos cuánto Dios nos ha amado sin nosotros merecerlo. Nuestro amor debe de brotar espontáneamente de nuestros corazones con mucho agradecimiento, porque son tantos los beneficios. Como dice el salmista, alaba alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, y empieza a enumerar todas las cosas que él pensaba. Nosotros tenemos una gran lista de cosas que Dios ya hizo por nosotros. No es que yo tengo ahora esta petición y hasta que Dios no me conteste, yo no puedo alabar a Dios porque no me ha contestado. Déjeme decirle, querido hermano, son tantas las cosas que Dios ya hizo por nosotros, empezando por la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados y cuántas cosas, detalles en nuestra vida que Dios ha obrado a nuestro favor, que nosotros tenemos más que motivo por qué agradecerle, adorar y servir a nuestro Dios, aunque tengamos ahora una petición que todavía no se ha contestado. No podemos, por una petición última que todavía no hemos recibido, estancarnos y decir, no, pero Dios no ha hecho esto. Pero ¿cuántas otras cosas Dios hizo ya? Dale gracias por las demás cosas que ya Dios te había dado, que a su tiempo, cuando llegue el tiempo de Dios, Él te contestará esa también. Nuestros corazones deben de tener mucho agradecimiento. Entonces quiero darle lectura a ese Salmo 103 para refrescar un poquito de los detalles y piense usted en cada uno de estos versos si en su vida hay algo que pueda ser similar a lo que el salmista está mencionando. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y de misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen justicia. ¿Alguna vez Dios te ha defendido? ¿Alguna vez te has visto en algún problema y de alguna forma que tú no sabes ni cómo se resolvieron las cosas? Yo he visto ese testimonio en mi vida en varias ocasiones y yo sé que Dios pone su mano. Lo que pasa es que uno ve la gente, pero cuando uno tiene esa mente, como dice Pablo, nosotros tenemos una mente de Cristo, para ver al Señor en todas las cosas, nos damos cuenta que Dios obra en formas que a veces nosotros no podemos imaginarnos. Dios ha hecho muchas cosas. Nosotros tenemos muchas razones
para estar agradecidos, para servirle al Señor con amor sincero, con todo nuestro corazón, a pesar de las cosas malas que puedan estar pasando en este momento. Ahora mismo, en el día de hoy, usted que me está oyendo, a lo mejor las cosas no le van muy bien. A lo mejor mientras yo estoy hablando, usted está diciendo, pero tú no sabes en el problema en que yo estoy ahora mismo. Es verdad, a lo mejor yo no lo sé. Dios sí lo sabe. A pesar de la situación que tú puedas tener ahora, son tantos los beneficios que ya habíamos recibido del Señor, que nosotros no nos podemos estancar porque ahora, en este momento, esté pasando una situación muy difícil. Es que nosotros vivimos en un mundo que es malo y perverso, pero en medio de todas esas cosas, el amor de Dios resplandece. El amor de Dios sobresale por encima de la maldad de este mundo, y entonces eso nos da ánimo, nos da fuerza para resistir, nos da fuerza para seguir hacia adelante. El amor de Dios es lo que nos motiva a nosotros a servirle. Como lo dijo el apóstol Pablo, porque el amor de Dios nos motiva pensando en esto, que si uno murió por todos y por todos murió para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Entendió lo que Pablo quiso decir? El amor de Dios nos motiva pensando, uno, Jesús murió por todos nosotros, para que todos nosotros, en vez de vivir para nosotros mismos, vivamos para Él. Le sirvamos, hagamos su voluntad, busquemos cuál es el camino que Él quiere que nosotros caminemos, cuál es el plan que Él quiere que nosotros realicemos, cuáles son los propósitos que Él tiene. Pregúntele al Señor, órele al Señor y el Señor lo va a ir dirigiendo, porque Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. De aquí en adelante ya no podemos vivir para nosotros mismos, para satisfacer nuestros deseos, para pasarla bien, para disfrutar de la vida, sino que debemos de poner nuestras vidas rendidas al Señor en el altar, como dijo el apóstol Pablo. Los ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es lo lógico que ustedes hagan, dijo el apóstol Pablo. Lo lógico que nosotros hagamos después que Jesús nos salvó es que entreguemos nuestra vida para servirle a Él. Así que, mis queridos hermanos, en conclusión al estudio de hoy, vamos a amar a Dios con mucho agradecimiento, porque Él ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Solamente con perdonar nuestros pecados, ya eso sería motivo para nosotros amarlo y servirlo. Así que vamos a hacer la determinación de servir al Señor con todo nuestro corazón. Quiere decir con la sinceridad del corazón y del alma. Lo vas a servir porque reconoces que se lo debes todo a Él y que Él merece que tú y yo vivamos para Él. Vamos a respetar la palabra del Señor y vamos a someternos a sus mandamientos. Vamos a alinear nuestra vida a lo que Dios espera de nosotros. No dejemos que nuestro razonamiento de lo que está bien o está mal sea lo que mande nuestra vida, sino vamos a dejarnos llevar por lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? No importa si yo creo o no creo, si yo opino o no opino. ¿Qué opina Dios? ¿Qué dice Dios? Y esa debe ser la última palabra de lo que nosotros vamos a hacer. Respetando la palabra del Señor, alineándonos a la voluntad del Señor. Así seguimos los pasos del Señor. Como dice, ¿qué es lo que Dios espera de ti? Que temas a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos, porque Él quiere dirigir nuestros pasos para que cumplamos los propósitos divinos que Él tiene con nosotros. Él tiene planes que a veces nosotros no sabemos lo que son, pero si nosotros seguimos buscando la dirección del Señor, Él nos va llevando a lo que Él quiere que nosotros hagamos y así nosotros vamos cumpliendo lo que Él tiene planeado.
Y así nosotros vamos a ser verdaderamente felices, porque el Señor nos da, la Biblia dice que nos da el querer como el hacer. En otras palabras, cuando Dios quiere que hagamos algo, Él nos pone ese sentir, ese deseo de hacer eso. Y cuando lo hacemos, nos sentimos felices, porque estamos haciendo lo que Dios quería. Esa es como la confirmación de que estamos en la voluntad del Señor. Así que cuando nosotros vayamos a orar, cada día, cuando usted ora en su cuarto, usted solo, recuerde que además de las peticiones, que todos tenemos peticiones, pero además de eso, debemos de tomar un momentito para meditar en nuestra conducta. ¿Estamos nosotros viviendo como Dios quiere que vivamos? ¿Estamos nosotros siendo la persona que el Señor quiere que nosotros seamos, para que nosotros podamos comprobar si en verdad le estamos dando a Dios lo que Él pide de nosotros? Lo que Dios pide de nosotros no es, vamos a decir, dinero. Él pide tu amor, Él pide tu obediencia, Él pide tu sometimiento a su palabra, que tú pongas tu voluntad debajo de la de Él. Y eso no es fácil, pero nosotros poco a poco vamos aprendiendo a someternos al Señor, y mientras lo hacemos nos damos cuenta que no era tan difícil nada, y que al contrario nos da gozo servir al Señor de esta manera. Así que mi querido hermano, Dios te bendiga en esta noche. Esto va a ser todo lo que vamos a hablar en esta noche. Ha sido para mí un gusto poderme comunicar con ustedes. Soy la pastora Raquel Martínez, y el jueves que viene estaré con ustedes otra vez a esta misma hora. Dios les bendiga.